Bienvenidos, pasen y vean. Hoy vamos a hablar de Britney Spears, pero este vídeo no es un yo opino, yo creo, yo pienso, yo siento, sino una análisis, una revisión de dos documentales que han salido en el año 2021 sobre el caso Britney Spears, la curatela, esa tutela legal que tiene su padre desde el año 2018. Estos dos documentales son Framing Britney Spears y La batalla legal por Britney Spears, uno de la BBC y el otro de FX en colaboración con New York Times, que creo que está fuera de España distribuida a través de Hulu, y en España ambos están distribuidos gracias a Movistar Plus. Tienes muchísimo tiempo para ver estos documentales, uno hasta 2023 y el otro hasta 2026 estarán disponibles en esta plataforma. Yo los recomiendo. Todo lo que sea informarse, formarse y entretenerse, los tres pilares de la información y del periodismo, yo para adelante, bienvenido sea. Si bien creo que la mirada de uno es más acertado que la del otro, siendo los dos buenos trabajos. La batalla por Britney Spears es un documental de 1 hora, producido por la BBC y creado o presentado además por Moin Azar, ganador de un BAFTA. Y bueno, pues él se lanza a la carretera al pueblo natal de Britney Spears y va reconstruyendo pues el pasado de alguna forma. Este es una coproducción Estados Unidos-Reino Unido. El siguiente es Framing Britney Spears, un documental del New York Times de unos 70 minutos, creado, guionizado y creo que también algunas partes las narra o las habla Liz Day, redactora del New York Times, y también está dirigida por Samantha Stark. Estos son los dos documentales que he visto y de los que vamos a hablar. Seguramente haya más y en el futuro habrá más, que será algo positivo siempre que se informe de forma objetiva, sin sesgo autoral sobre todo, sobre este tema, sin opiniones y contando los hechos de forma cronológica. Creo que es un buen trabajo. Sí que el primero, el documental de la batalla por Britney Spears, habla de curatela todo el rato, curatela y no tanto tutela, ya que hay que entender también que en cada país el sistema legislativo es diferente, ¿no? En España estaríamos hablando de curatela en el sentido de que la tutela está para que esa persona se cure de alguna forma. Es decir, que esta curatela debe ejercitarse en beneficio del paciente, ¿no? Y que un juez supervise las acciones del tutor. Britney Spears actualmente es una mujer de 39 años bajo una tutela paterna desde el año 2008, pero el caso es que no solo perdió la tutela de sus hijos, sino que también perdió potestad sobre el patrimonio de unos 60 millones de dólares que se estima, y se cree también que es un patrimonio dilapidado, ¿no? Que se ha perdido parte de ese patrimonio, ¿no? Entonces ese es parte del debate, o gran parte del debate, si esta tutela tiene razón de beneficio del paciente o razón económica. Y uno de los argumentos que se esgrime en ambos documentales es como una mujer que corre a cargo de 20 personas sobre un escenario, que dirige a 20 personas, coreografía, músicos, bailarines y demás, luces, que toma decisiones sobre todo eso, ¿cómo no puede tomar decisiones sobre su propia vida? Una persona que ha llegado a ganar $35.000 por noche o $350.000 por noche, unas burradas de dinero, como una persona así lleva 13 años padeciendo demencia, que es la justificación para que exista esta curatela o tutela. Por esta duda sobre la gestión, administración, control de su patrimonio, Britney Spears en 2015 dejó de trabajar con marcas, dejó de hacer música, creo, en 2016, y en 2018 dejó de ir en tours, dejó de trabajar prácticamente. Dato importante al hablar de juicios, que esto creo que en el de Framing Britney Spears lo enfrentan más este dato, pero ambos lo hacen, que es que ella paga a sus abogados, a los que le están defendiendo en ese juicio, en esa batalla legal que se está ejerciendo actualmente, pero también paga al lado contrario del parque, o sea, también paga a los que quieren que su tutela caiga sobre un tutor, especialmente el padre. Literalmente paga el sueldo de quienes están en su contra. Como es una historia orgánica, una historia viva y una historia no terminada, estos documentales pronto estarán desactualizados, incluso mismamente puede que terminemos 2021 y ya no estén en boga o ya no no tengan toda la información correcta estos documentales, ¿no? Muy posiblemente vaya a suceder eso, ya que está empezando, sobre todo en Estados Unidos, una conversación sobre jóvenes tutelados y sobre también infantilización de las
mujeres y una revisión sobre no solo la prensa y los medios de comunicación, sino sobre las instituciones también. Por ejemplo, lo que hablaba de desactualizarse, el mismo 23 de junio, hace apenas una semana, Britney Spears salió por primera vez respecto a este tema. El público pudo escuchar su testimonio, unos 20 minutos de discurso en los que dijo "I just want my life back". Quiero recuperar mi vida, y la periodista Liz Day, la antes mencionada redactora del New York Times, lo rescató en su Twitter. Liz Day informa que en los últimos 13 años de la tutela, Britney rara vez habla con la corte, y ayer fue la primera vez que lo hizo donde el público pudiera escuchar 20 minutos de discurso donde dijo "solo quiero recuperar mi vida, realmente creo que esta tutela es abusiva, no siento que pueda vivir una vida plena, no debería estar bajo tutela si puedo trabajar". Ella describió haber sido forzada a actuar en contra de su voluntad, tomar medicamentos que no quería y no permitirle tener el bebé que deseaba, o que no sabía que podía presentar una solicitud para poner fin a la tutela. Dijo que no había hablado antes porque no creía que la gente la creyera. "Es vergonzoso y desmoralizador por lo que he pasado, esa es la razón principal por la que nunca lo he dicho abiertamente, porque honestamente no creo que nadie me creyera". Definitivamente me aportó informativamente mucho más el documental Framing Britney Spears, por las voces y los testimonios que recoge, gente muy cercana al círculo de Britney Spears, no un bailarín que le conoció hace 15 años y estuvo de juerga con él, sino gente, su tutora legal al principio, ¿no?, como su acompañante legal o asistente legal durante los primeros años cuando empezó, ya que recordemos que Baby One More Time lo sacó con 16 años, pero antes había sido niña estrella, ¿no?, en el club Disney, y ahí también conocía a Justin Timberlake. También recoge testimonio de, por ejemplo, su abogado Streisand, y cómo él, por ejemplo, no tuvo acceso a ese documento que alegaba demencia, ¿no? Todas las trabas que les pusieron legalmente, abogadas que dan su opinión sobre la tutela y cómo se puede deshacer esa situación. Creo que aporta muchísimo y sobre todo aplica una perspectiva de género, que esto sucedió porque en Estados Unidos el público no es malo, los medios de comunicación no son malos, sino que están sesgados. Hay una mirada masculinizada de cómo miraban sobre todo los tabloides, los medios y el público a estas mujeres, a estas cantantes jóvenes. Esa mirada masculinizada ensalzó a una niña de 16 años a través del single Hit Me Baby One More Time, y cuando se demostró como un ser sexuado y no bajo la fantasía o las expectativas que tenía el público en torno a ella, entonces el público, los medios y la industria se creyó en derecho de destruirla, sobre todo porque atravesaba Estados Unidos una conversación bastante fuerte en torno a la sexualidad, porque lo cuenta el documental Framing Britney Spears, que fue durante el proceso de la conversación que tuvo Estados Unidos con Bill Clinton y Mónica Lewinsky. Es decir, era una época complicada. Les pasó parecido a ambas. Framing Britney Spears es una investigación periodística, es objetiva, no se pierde en paparazzis que se quieran defender a sí mismos, como es el caso de la batalla legal por Britney Spears. En ese documental sí hay opiniones de hombres diciendo todos lo hicimos mal, todos nos equivocamos, yo no soy malo enteramente, ella también lo es. Hay testimonios muy chungos en ese documental, o que no se debería haber siquiera interesado por esa opinión. No es el momento de justificarse a sí mismo, es el momento de contar objetivamente cosas que el público desconoce, porque la mayoría de detalles que cuenta Framing Britney Spears, el público general y sobre todo el público de fuera de Estados Unidos, estos detalles no los conoce. Entonces es el momento de contar hechos de forma objetiva, lo más pulcro posible, que no le roce ningún tipo de sentimentalismo a estos datos, porque ya habrá momento de hacer reflexión y de pedir perdón, ya habrá momentos más adelante, pero ahora la voz y la narrativa tiene que ir acompañando a la narrativa del juicio, sobre todo para ir a favor, para remar a favor de lo que se cree injusto. Entonces, como he leído de algunas críticas de periodistas, no es el momento de audacias narrativas, es el momento de acompañar el relato orgánico y legal y natural, que es el de Britney.
creo. Claro que todavía queda muchísimo por saber y muchísimo por suceder también, porque estamos empezando. Recordemos, esta batalla puede durar años y seguramente lo haga, y por tanto es uno de los primeros trabajos ambos, y creo que como primeros trabajos están bien, pero claro que falta información. Pero eso no es culpa de que falte investigación, sino que faltan cosas por suceder y testimonios por aclarar. Entonces creo que son unos buenos trabajos inicialmente, pero todavía vendrán muchos trabajos más, pero no tienen que perder el foco. Creo que es acertado enfocar estas cuestiones con perspectiva de género y con una perspectiva objetiva, y no poner un altavoz ni un micrófono delante de gente que va a excusarse a sí misma. Porque el relato de ambos documentales es el mismo. Un padre que había estado ausente gran parte de la vida de una niña, de repente se presenta en un tribunal cuando la niña necesita ayuda, posiblemente la necesitara y posiblemente la ayudara, pero lo que no necesitaba quizá era una tutela y no poder decidir sobre ningún aspecto de su vida, y sobre todo sobre su patrimonio, porque no olvidemos que era la gallina de los huevos de oro. E incluso ella misma tuvo que luchar contra esa situación y decir: voy a parar de trabajar porque todo lo que estoy ganando está yendo en mi contra y está yendo fuera de mis manos. Entonces, en este punto sí que hay un aspecto de que el documental de la batalla legal sí me gustó, porque recoge el testimonio de Catherine, ¿cómo se llama? Catherine Falk, creo que es apellida, la hija de Peter Falk, el detective Colombo, que cuenta que su padre al final de su vida, por demencia, estuvo bajo la tutela de su madrastra y que la alejaron de sus hijos, e incluso ante la corte en Los Ángeles llegó a presentar documentos sobre qué se había hecho con ese patrimonio, que se había malversado de alguna forma o que se habían vendido casas sin la conciencia del padre. Ojo, Peter Falk era ya un señor mayor cuando alegaron demencia, pero Britney Spears tenía no sé si 26 años cuando alegaron demencia. Una mujer que siguió ganando cientos de miles de dólares por noche, no olvidemos eso. El caso que Catherine Falk cuenta en ese documental que es muy difícil destutelar a una persona, es casi imposible. Una vez impuesta la tutela es imposible que eso vuelva a quitarse. Y este testimonio me gustó mucho que lo incluyera, me pareció muy interesante, sobre todo porque te tienen que aportar lo que ves en un documental. Aún así, la mirada de la batalla por Britney me pareció... no me interesó, no me pareció adecuada, porque se centraba en los fans están ayudando o no a Britney, fomentando esta conversación sobre las tutelas a jóvenes, los paparazzi lo hicieron bien o mal, o cómo de orgullosos se sienten la gente del pueblo de Britney respecto a la cantante. Y bueno, se entrevistan a 4 o 5 personas que la conocieron cuando tenía 8 años. Foco, hay que saber cómo enfocar, ¿no? Y en ese caso Framing enfoca bien, enmarca bien la situación, porque la enmarca, dice esta es la fotografía y te vamos a contar lo básico, ¿no? Lo general, la historia de pe a pa, y centrándonos mucho en la cronología. Ya vendrán documentales que se centren en otros aspectos, en los fans o demás, pero creo que el adecuado para este momento y acompañar el relato orgánico es Framing Britney Spears. Me ha gustado mucho, de verdad. Yo le pondría un 8 como documental. Me ha gustado mucho, me ha resultado muy interesante, me ha contado cosas que yo no sabía, porque no es lo mismo conocer los detalles, pues eso, los detalles jugosos, coloridos, que se llama en periodismo, ¿no? Esos detalles de la metieron por tercera vez en rehabilitación solo por irse a tomar una hamburguesa con su novio, que son datos que son escabrosos y que son verídicos, que es lo peor de todo. Y está bien que te informes por hilos de Twitter, está bien que te informes por las noticias, pero los documentales creo que nos aportan muchísimo y a mí me gustan mucho, y si tenéis opción de ver cualquiera de los dos, yo os recomiendo muchísimo Framing Britney Spears. Decidme en comentarios si la habéis visto, seguramente sí, porque ha tenido bastante revuelo Framing Britney Spears. Es más, la propia Britney Spears no lo ha calificado ni bueno ni malo, que he estado viendo noticias de ha dicho esto porque no le ha gustado. No, ella simplemente ha dicho que viendo el documental ella ha llorado muchísimo y le duele muchísimo lo que hicieron con ella, algo así dice. A lo mejor no coincidís conmigo, pero es mi opinión. Me encantará escuchar vuestras opiniones en comentarios sobre el documental. Y ya está, adiós.